¿qué cosa era la gastrulación? Era la de las tres capas embrionarias, ¿no? Que serían ¿cuáles son las tres capas embrionarias? Mesodermo, mesodermo y endodermo. Perfecto. Esto más o menos es el paso del disco bilaminar a trilaminar, lo que conversábamos ayer. Pasaba de un epiblasto e hipoblasto a tener tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto ocurre más o menos en la tercera semana. Nosotros hemos visto láminas de 48 horas y 72 horas según su guía. ¿Por qué? ¿Por qué es esta diferencia? Porque estamos viendo láminas de pollito, láminas de pavo. La gestación de un pollo, de un pavo, bueno, la gestación entre comillas, el tiempo que esté en el huevito, son 21 días, 20 días. La gestación humana son 40 semanas. Entonces, el tiempo que va a demorar en formarla en un gastrular no puede ser 3 semanas. Toda la gestación dura 3 semanas. No puede demorarse 3 semanas en generar 3 capas, ¿no? Entonces, por eso ocurren 48, 72 horas, tenemos estos cambios. En cambio, el embrión humano tiene 40 semanas para crecer, es algo mucho más grande. Por eso demora 3 semanas, ¿sí? La aparición de línea primitiva era importante porque recordemos que nos daba polaridad. Nos decía que aparecía en el polo inferior, entonces nos daba el polo caudal y el polo cefálico, ¿no? Y justamente la fosa primitiva luego nos iba a permitir ver la notocorda hacia el polo cefálico, y hacia allí iba a crecer el tubo neural, que nos iba a dar el cerebro, cerebelo, bulbo y la médula espinal. Ya, justo lo que conversamos ayer, el epiblasto y el hipoblasto con sus dos capitas, y luego lo que les mencioné, el epiblasto iba a darnos origen a qué. Las células del epiblasto iban primero a reemplazar las células alrededor de la línea primitiva, que era una invaginación, un surquito que se formaba en el epiblasto. Iban a primero a reemplazar a las células de acá abajo y se iban a convertir en el endodermo. Luego iban a llenar el espacio del medio y iban a formar el mesodermo. Luego arriba iban a formar el ectodermo, ¿no? Teníamos las tres capas embrionarias. Entonces este cuadro nos menciona esto. Nos dice que del epiblasto yo origino el ectodermo, no el ectodermo embrionario, origino el mesodermo, también el proceso notocordal, y origino el endodermo embrionario. No se ve ningún dedo, aquí está. Entonces, del epiblasto se origina el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ya? Del hipoblasto se origina el mesodermo extraembrionario, o sea, tejidos mesodérmicos, tejidos conectivos, que no forman parte propiamente del embrión, sino de los tejidos anexos, ¿no? Por ejemplo, del cordón umbilical, ¿no? De la placenta, cosas por el estilo, pero no forman propiamente parte del embrión. Entonces forman parte del mesodermo extraembrionario. Pero entonces, como les mencioné anteayer, las tres capas embrionarias, ¿de dónde venían? ¿Del epi o del hipo? Del epiblasto. Y aquí salía básicamente todo el proyecto. Entonces teníamos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Sí les comenté que venía de cada capa, ¿verdad? Del ectodermo, ¿qué venía? Piel y sistema, piel, anexos y sistema nervioso central. Piel, cabello, uñas y sistema nervioso. Piel, faneras y sistema nervioso central. De la piel más específicamente viene la epidermis, o sea, el epitelio, la capa epitelial, ¿no? ¿Recuerdan la epidermis, que es un epitelio estratificado, plano, cornificado? ¿Cierto? Eso viene del ectodermo, ¿ya? Y viene también el cabello, las uñas, el sistema nervioso central, porque recuerdan que se formaba la placa neural del ectodermo, ¿verdad? Y se formaba la placa, el tubo, y se forma todo el sistema nervioso central. Pero además vienen los órganos de los sentidos, porque también estos se van a originar del sistema nervioso central. Vienen los ojos y oídos, también entonces los órganos de los sentidos vienen de por acá. Y también las células de la cresta neural. ¿Recuerdan la cresta neural? Lo conversamos ayer. Voy a ir avanzando y retrocediendo porque esto ya lo conversamos ayer. Entonces, en base a eso voy a ir viniendo para que podamos verlo con calma. Aquí está. Recuerdan, ayer vimos justamente eso, ¿no? Las células de la cresta neural. Así ya me pierdo lo que me estaba viendo. Entonces, teníamos la notocorda, el ectodermo se engrosaba,
la placa neural. La placa neural empezaba a doblarse, el surco neural. El surco neural se terminaba de cerrar, el tubo neural. Cuando se empezaba a cerrar formaba estos repliegues aquí, que eran la cresta neural. Cuando se terminaba de cerrar, el ectodermo arriba se juntaba y las células de la crestita de ese repliegue quedaban acá sueltas. Y esas eran las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural que iban a formar melanocitos, exactamente. La médula suprarrenal. Las leptomeninges, por acá van a formar las células de la cresta neural, también van a originarse en el ectodermo y van a formar los melanocitos, las células de la médula suprarrenal, las células de las leptomeninges y también las células de los nervios periféricos, por ejemplo, las células de Schwann. ¿Qué forman las células de Schwann? Mielina, exactamente, ¿no? Son las células del nervio periférico que forman la mielina para que el mensaje nervioso pueda transmitirse rápidamente. Eso es el ectodermo. El endodermo, la capa más interna, que es la más fácil, forma básicamente epitelios. ¿Qué me forman los epitelios? Por ejemplo, glándulas, los revestimientos, el revestimiento del aparato digestivo, del aparato respiratorio, las glándulas salivales, el páncreas. ¿Qué cosa era el páncreas? Si recuerdan en histología, ¿por qué está formado el páncreas? Por acinos pancreáticos, ¿no? Y los islotes de Langerhans. Entonces, ¿y los islotes y los acinos qué cosas son? Epitelio. Son puro epitelio. ¿El hígado qué cosa es? Epitelio púbico. ¿La tiroides qué cosa es? Epitelio púbico. Entonces, la gran mayoría de glándulas, órganos y demás son epitelio. Entonces, el endodermo va a formar todos los epitelios. El mesodermo me iba a formar los tejidos conectivos, los tejidos blandos, o sea, el músculo y los tejidos conectivos. ¿Cuáles son los tejidos conectivos? Los recordamos ayer. Laxo, denso, conectivo, regular, irregular. Y los especiales, los especializados, cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo. ¿Ya? Que son los especializados. Entonces todo esto me va a dar el mesodermo. Además, el mesodermo intermedio, recuerdan que ayer vimos el paraxial, el intermedio y el lateral. El intermedio me va a dar la cresta urogenital, donde se va a originar el riñón, o sea, el aparato excretor y el aparato geniturinario, los órganos reproductores. Entonces esto va a salir del mesodermo intermedio. Adicionalmente. La notocorda también la recuerdan que ayer la conversamos. La notocorda, ¿dónde se originaba? En la fosita primitiva, ¿verdad? En la fosa primitiva crecía como un rollito de células que se dirigía hacia la membrana bucofaríngea, o sea, hacia la porción cefálica. Esta notocorda se formaba como un rollito que luego se apoptosaba en las células y quedaba como un tubito. ¿Ya? Este tubito lo que hacía era estimular la formación de la placa neural. Es decir, la notocorda lo que hace era, se formaba el tubito y lo que hace es estimular que las células que están acá encima se engruesen en relación al resto del ectodermo. Ven, aquí están más chiquitas, acá están más grandes, más grandotas. Entonces el ectodermo se engruesa y forma la placa neural. Luego que se forma la placa neural, empieza a invaginarse para formar el surco y luego finalmente el tubo neural. Eso fue justo lo que conversamos. Entonces, hasta aquí íbamos con todo lo que hemos conversado ahí. Adicionalmente de ello, la notocorda va a observar, recuerdan que ayer lo que teníamos que ver era, en nuestra lámina lo que vimos básicamente era esto. El ectodermo con nuestro tubito neural o nuestro surco neural, la notocorda y vimos el mesodermo. Al costado vimos dos mesodermos que eran el mesodermo somítico o paraxial. El mesodermo intermedio, aquí, y el mesodermo lateral para los costados, ¿cierto? ¿Qué son los somitas o el mesodermo somítico? El mesodermo somítico paraxial es el mesodermo que me va a formar posteriormente el esqueleto axial.
Es decir, me va a formar el esqueleto que va a acompañar a la médula, al sistema nervioso central. Me va a formar a las vértebras, a los músculos vertebrales, a los discos intervertebrales, a todo el tejido óseo, cartilaginoso, conectivo, laxo, denso, muscular, todos los tejidos blandos que acompañan al sistema nervioso central. ¿Ya? Es decir, vamos a ver que alrededor, justamente por eso tiene esa forma cuadradita. Cuando veamos los somitas, vamos a ver el tubo neural y alrededor vamos a ver estos cuadraditos de acá. Y son justamente el mesodermo somítico, ¿no? Que están formando los somitas. Cada somita posteriormente va a dar origen a vértebra, bueno, cartílago, luego al cartílago, luego al hueso, a los discos intervertebrales, a los músculos, al tejido conectivo, laxo, denso, a todo lo que va a acompañar lo que va a ser la columna vertebral. ¿Ya? El mesodermo intermedio es la continuación, es mucho más delgadito y chiquitito, ¿no? El somítico, aquí bien delgadito el mesodermo intermedio y nos va a originar a la cresta urogenital. Y el mesodermo lateral es el que se va a continuar y tiene dos divisiones. Se puede dividir, vamos a verlo ahorita, en el somatopleural y en el esplagnopleural. Eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Más o menos se forman 42 a 44 pares de somitas. Entonces, ven, el tubo neural está aquí al centro, o bueno, la placa neural que ya está en su pie se empieza a cerrar. Una cosa importante, el tubo neural empieza a cerrarse del centro hacia los extremos. Es decir, empieza en el centro cerrándose y se va a ir cerrando hacia los extremos. ¿Ya? Por eso ya lo ven aquí cerradito, aquí ya estuvo, por aquí todavía es surco. ¿Ya? Se empieza cerrando en el centro y finalmente se va a cerrar en los extremos. Entonces ven al costado a los somitas, al mesodermo somítico. Entonces son los somitas y acá tenemos tubo neural y aquí todavía tengo surco neural. Entonces, se cierran los extremos y cuando se vaya cerrando, al final me va a dejar dos poritos. Me va a dejar el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Va a cerrarse, me va a dejar arriba un poro y abajo un poro. El neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Entonces, derivados del mesodermo. Entonces, esta es la lámina que vimos ayer. Esta es la lámina que vimos ayer exactamente igual, ¿no? Vimos aquí el tubo neural, con un poquito de cresta neural en alguna de ellas. Vimos aquí el ectodermo, vimos el endodermo, arriba del ectodermo que estaba, arriba el amnios y abajo el saco vitelino. Vimos el mesodermo paraxial o somítico, vimos aquí el mesodermo intermedio bien delgadito y vimos aquí dos mesodermos laterales. El mesodermo lateral dividido en dos, ¿cierto? El de arriba es el mesodermo somatopleural y el de abajo es el mesodermo esplagnopleural. ¿Ya? Eso sí lo vamos a distinguir hoy día en los cortes que veamos, por eso hoy día sí lo vamos a señalar. Entonces, el somatopleural arriba, el esplagnopleural acá abajo. ¿Ya? Y el espacio que se genera, o los espacios o cavidades que se generan, que genera el mesodermo, se conoce como el celoma. ¿Ya? Se conoce como el celoma. La cavidad que me genera el mesodermo se conoce como el celoma. Entonces, aquí el espacio que se va a generar aquí va a ser el celoma intraembrionario. ¿Ya? Mesodermo somatopleural, mesodermo esplagnopleural y en el interior celoma intraembrionario. Y entonces eso justamente, el celoma es el espacio que se genera entre los mesodermos, un espacio entre el mesodermo lateral somatopleural y esplagnopleural. Ya es una cavidad. Más que es mesodermo somatopleural. Y bueno, vamos a poder distinguir, mientras más vaya avanzando el embrión en su desarrollo, vamos a distinguir tanto celoma intraembrionario como celoma extraembrionario. Eso lo vamos a ver ahorita en la lámina. ¿Ya? Vamos a poder distinguirlo ahorita en la lámina. Esto lo vamos a ver. La neurulación también se les conversé, se les expliqué el día martes, que es justo la formación del tubo neural. ¿Y en qué consistía? En que la notocorda
¿qué es lo que hacía? Enviaba señales al entorno que se encontraba superior a él. Entonces, lo que tenemos al hipodermo, la notocorda le envía señales para que engruese. Una vez que engruesa, forma la placa neural. La placa neural se pliega, surco neural. Se cierra, tubo neural. Se quedan libres de este plegamiento células aisladas que son las células de la cresta neural, exactamente. Y como ven, se empieza a cerrar al centro y finalmente se va cerrando del centro hacia los extremos y me genera el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Así va a ser mi embrión. Bueno, sobre la irrigación del embrión vamos a encontrar dos vasos sanguíneos grandes que son las aortas dorsales que van a transcurrir lateralmente al embrión y se van a fusionar en la parte baja de la aorta. Posteriormente se van a fusionar en una sola aorta dorsal. Entonces, es posible que en los cortes que ustedes vean dos aortas dorsales o puedan ver una sola aorta dorsal fusionada, dependiendo la altura del corte y la maduración que tenga su embrión. O sea, como recuerden, en este caso estamos viendo embriones de pollito, entonces con 6 horas de diferencia el embrión ya puede haber cambiado totalmente. ¿Ya? Entonces lo pueden ver dos aortas o pueden ver una. ¿Ya? Las arterias vitelinas, ¿dónde las vamos a ver? Cerca o encima del pacto vitelino. Vamos a ver las arterias que todavía van a posteriormente irrigar el flujo sanguíneo, el intestino primitivo, que también lo vamos a conocer hoy día. Y de allí se va a originar el tronco ciliaco, la mesentérica superior e inferior, que luego van a irrigar todo el abdomen, ¿no? De la cavidad abdominal. Eso lo vamos a ir viendo después. Las venas vitelinas, que también las vamos a ver ahora. Y las venas cardinales, que las vamos a ver, que sobre todo vamos a verlas cerca de la cresta urogenital. Cuando veamos por cardíaco, vamos a ver esto con mayor detalle. Entonces, esta lámina, que es la lámina óptica que hemos visto el día de ayer, ¿cierto? Entonces ya no vamos a verla ahora. La lámina 9. La 9, 10 y 11 se las voy a poner en lámina 9. Las fotos están un poquito chiquitas en la guía, si ven las siguientes fotos están un poquito chiquitas, no me va a dejar pintar adecuadamente. Poner el puntero y aquí vamos a ver. Estamos empezando con lo más obvio y de allí vamos viendo lo nuevo que tenemos para hoy. Primero, nos dice el tubo neural. El tubo neural creo que está bastante claro, ¿cierto? Sí. Tubo neural, acá abajo, bueno, no importa sin problema. Las aortas dorsales.
En este caso tengo una o tengo dos. Una grandota. Esta que están viendo aquí grandota, esta es la aorta dorsal, la única aorta dorsal que tenemos. Esto que tengo aquí, ahorita vamos a conversar de ello. Pero esta es mi única aorta dorsal, estoy viendo solo una aorta dorsal. Puede que en su lámina haya dos, puede ser, pero tengo una aorta dorsal. ¿El ganglio dónde están los ganglios? Acá, ¿cierto? El saco vitelino, acá abajo, no este espacio de acá. ¿El ectodermo cuál es? Vamos a poner un minuto para que lo veamos. Esta capita de acá. Esta capa de acá. Es el ectodermo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esa capa es el ectodermo. Entonces, nos dice ectodermo. Acá nos dice dermátomo, miótomo y esclerodermo. El dermo no está presente. Dermátomo, miótomo y escleroto. El dermátomo, miótomo y escleroto es en lo que se ha convertido el mesodermo somítico paraxial. El mesodermo somítico paraxial ya no existe, ¿ya? Se ha dividido en tres, en el dermátomo, miótomo y escleroto. El dermátomo, ¿qué me va a originar? Me va a originar la dermis, es decir, el tejido conectivo, dermis e hipodermis, el tejido conectivo laxo, denso y el tejido adiposo, que es el que me forma la dermis e hipodermis, el tejido adiposo. ¿Sí? El miótomo, que me va a originar el músculo. Y el esclerótomo me va a formar. ¿Qué creen? Cartílago huesos. Entonces, en esta lámina se ve bastante. ¿Sí? Vamos a ver pues la mayor aumento. ¿Qué sería esto de acá? Ectodermo. Esta línea de acá, este grupo de células de acá son el dermato, las más oscuras. Las más claritas y redonditas son el miótomo. Noten la diferencia, ¿no? De una capa más rosada, más intensa a una más clara, ¿no? Dermátomo, miótomo y estas de acá, todas las demás, escleroto. Dermátomo, miótomo, escleroto. Dermátomo, miótomo, escleroto. Entonces, el mesodermo somítico paraxial ya no existe como un cubito, como un cuadradito que vimos en la clase pasada. Ahora se ha dividido en tres. Se divide en dermátomo, miótomo, escleroto. ¿Sí? Dermátomo me va a dar origen, el ectodermo me va a dar la epidermis. El dermátomo me va a dar la dermis, ¿no? La dermis papilar, reticular, la hipodermis. El miótomo me va a dar la capa muscular. Y el esclerótomo me va a dar primero el cartílago, luego el hueso. ¿Ya? Entonces eso es lo que me van a dar: dermátomo, miótomo y esclerótomo. Y aquí tengo el tubo neural. Exactamente. Entonces el tubo neural. Entonces lo identifican ahora sí. Algunos casos se pierden tranquilamente ahí. ¿El endodermo dónde estaría aquí? ¿El endodermo dónde estaría aquí?
Sería por acá, ¿cierto? Ese sería entonces ya hemos visto del marco movimiento del esclerótomo por aquí que se pueden diferenciar con facilidad, ¿verdad? Del marco movimiento. Mesodermo intermedio. Mesodermo somatopleórico, esplanopleórico. El mesodermo intermedio, vamos con el lateral, recuerden que se convertía en el somatopleural y en el esplanopleurial. El somatopleural arriba, el esplanopleurial abajo. Vamos a pintar primero el somatopleural. Vamos a pintar el somatopleural de color verdecito, es el somatopleural. Mesodermo somatopleural. Igual acá, mesodermo somatopleural. Y el mesodermo esplanopleurial lo vamos a pintar el esplanopleurial estaría acá abajo. Ese sería el esplanopleurial. Acá no sale mucho, pero aquí estaría el esplanopleurial. Tiene como patitas, la patita de arriba el somatopleural, la patita de abajo es el esplanopleurial. Entonces, el espacio entre el esplano y el somato, ¿cómo se llamaba? Celoma. Exactamente. Entonces, el celoma intraembrionario es este de acá. Ahora vamos a imaginar aquí, vamos a dibujar una línea imaginaria. Vamos a dibujar una línea imaginaria aquí que une estas de acá. Este sería el celoma intraembrionario y lo que se encuentra por acá afuera sería el celoma extraembrionario. ¿Ok? Celoma. Los vasos vitelinos o gonfales mesentéricos. ¿Dónde voy a encontrar los vasos vitelinos o gonfales mesentéricos? Aquí abajo, estos son los vasos vitelinos. ¿Ya? Recuerden que ese es el saco vitelino y acá arriba van a estar los vasos vitelinos. ¿Ya? La cresta urogenital o de Wolf. Esta es la cresta urogenital o cresta de Wolf. Todo esto de aquí. En la cresta urogenital o cresta de Wolf vamos a encontrar en la cresta urogenital en esto. Recuerden que aquí tenemos el mesodermo somatopleural, perdón, el somítico paraxial y el intermedio, y acá tenemos al lateral, ¿no? El mesodermo lateral es somatopleural, esplanopleurial, celoma intraembrionario, celoma extraembrionario. Entonces, el intermedio sería esta porción de aquí. Acá tenemos propiamente el mesodermo intermedio y aquí esta parte que ya se ha convertido en la cresta urogenital. En la cresta urogenital vamos a tener tres cosas. Tenemos que identificar tres cositas en la cresta urogenital que son importantes. Tenemos que identificar el conducto de Wolf, la vena cardinal posterior y el túbulo renal. Entonces, esta de aquí es la vena, todo esto es la cresta urogenital, todo es la cresta urogenital. Entonces, le señalamos aquí, es la cresta urogenital. ¿Sí? Entonces, esto es la vena cardinal posterior. Ven este conducto bien formadito, bien definidito, bien bonito. Ese es el conducto de Wolf. Ven este ovillito de tubitos, son los túbulos renales. Entonces esos van a dar origen posteriormente a vena. ¿Ya? Túbulos renales, conducto de Wolf, y aquí está la vena cardinal posterior media colapsada. Vena cardinal posterior, este de acá ¿qué es? Conducto de Wolf.
túbulo renal. Nos pide intestino primitivo y mesenterio. En este corte no se ve, eso se va a ver en el corte 10 y en el corte 11. Aquí se van a fusionar estos pliegues para formar el intestino primitivo. Entonces en este corte no se va a ver, porque es un tier list, y los cortes 9, 10 y 11 reconocen. En el corte 9, eso es, vamos a ver todos los. En el 10, lo que pueden alcanzar a ver del corte 9, o sea, su lugar demás. Pero aquí ya se ve, en este corte 9, ya se puede alcanzar a ver el intestino primitivo. ¿Ven? En este corte 9 todavía se ve tubo neural, notocorda, acá se va a ver dermátomo, miótomo, esclerótomo, pero aquí ya se fusionaron y forman el intestino primitivo. Y aquí se ve celoma intraembrionario. ¿Sí? Celoma, celoma. Y aquí tengo el intestino primitivo. Y en el 11 me parece que se ve mucho mejor meso. Vamos a ver el 11. Vean aquí qué cosa puedo ver. Aquí puedo ver bien bonito el intestino. Primero, ¿qué es esto? La aorta dorsal, exactamente. Una sola aorta fusionada. ¿Qué veo aquí? Notocorda, tubo neural. Aquí sí veo al intestino primitivo, muy bonito. Y aquí veo el meso del intestino. ¿Recuerdan cuando han visto anatomía y jalan el intestino? ¿Qué sujeta el intestino de la pared posterior? El meso. Entonces este es el meso del intestino. ¿Ya? El intestino primitivo y el meso del intestino. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que reconocer el día de hoy. En todas las láminas puede haber dermátomo, miótomo intermedio, puede haber réstalo genital, si es que le encuentran de acuerdo a la altura del corte que se haya hecho. ¿Ya? Entonces, eso, si está muy alto, por ejemplo, puede que no haya réstalo genital. Pero aquí está bien bonito el genital. Hay una lámina 12 que no la tienen ustedes, me parece, pero puede que va a aparecer probablemente en el examen, y la única intención de la lámina es que vean las genitas, así que se las voy a poner. En esta lámina se ven somitas. Quiero que vean acá. Y se ve el tubo neural. Y ven bien cuadradito acá, bien bonito, bien cuadradito, bien formadito. Acá también se ve un cuadradito bien formadito. Acá se ve otro cuadradito bien pegadito. Y corresponde a los somitas, ¿no? Recuerden que se van formando los somitas. Vamos a tener hasta 40, 44 pares de somitas. Y estos somitas van a ser los que van a formar posteriormente el esqueleto axial, ¿sí? Que son realmente el mesodermo somítico paraxial. Y están acá formados como cuerpos cuadraditos que son los somitas. Ya, entonces eso es lo que tenemos que reconocer el día de hoy.